Buen día a todos. El curso continúa hoy con su segunda mitad. Hoy vamos a empezar entonces con nuestro cuarto tema. Hemos visto en la primera clase la esencia y problemática del saber histórico, luego el objeto del saber histórico y, en tercer lugar, el método. Hoy nos toca considerar el tema de las disciplinas auxiliares del saber histórico. En realidad, si ustedes miran el esquema de la clase que hemos repartido, advertirán que hay ya en el esquema implícita una corrección del título. Porque la clase está dividida en tres partes. Dice los saberes constitutivos, los saberes auxiliares y los saberes y disciplinas fundantes y subalternantes. O sea, no todos son auxiliares. El concepto de disciplina auxiliar es un concepto que se puede tomar en dos sentidos primariamente. En un sentido lato se refiere a cualquier disciplina que esté conectada o relacionada con otra y de cuyo conocimiento la otra se sirva. Eso en sentido lato, en sentido amplio. Pero en sentido estricto, una disciplina auxiliar es una disciplina que es instrumental respecto de aquella a la que auxilia, y en cuanto a instrumento le está subordinada. Y ese no puede ser el caso nunca, ni de un saber que sea constitutivo, o sea, que esté en la esencia de la cosa, que no es un mero instrumento, ni de un saber que sea superior, porque el saber superior no es meramente instrumental. El saber superior es aquello de lo que uno depende, y por lo tanto no es un mero instrumento o auxilio, es algo que funda, que le da fundamento, y no es correcto llamarlo disciplina auxiliar en sentido estricto. Hecha esta aclaración, empecemos por recordar cuáles son los tipos de saber que constituyen al saber histórico. Hay uno que le da el género propio, ¿no? Y ese es, como ya lo expusimos en la primera clase, el saber por fe humana. O, como dice en el esquema, el saber credencial de los hechos del pasado. En esto tenemos que situarnos, ¿por qué? Porque para entender qué disciplinas funcionan de auxiliares de la historia, o de fundantes, o de relacionadas con el saber histórico, tenemos que saber, o recordar en este caso, cuál es la esencia del saber histórico. Cuando la historia se sirve de otra disciplina, ¿es en orden a qué? A conocer los hechos del pasado humano. ¿Está claro? Las disciplinas auxiliares serán aquellas que les permitan conocer, bajo algún respecto, los hechos del pasado humano. Hay otro saber que entra en la constitución del saber histórico, que es el saber por connaturalidad, y este entra como un prerequisito necesario, porque sin la connaturalidad, con la cosa que pretendemos entender, no hay posibilidad de entenderla. Porque se trata de una singularidad concreta con la que estamos vinculados por tradición. Se advierte lo que digo. El hecho histórico del pasado nos llega por cierta tradición, escrita u oral. Y en principio los hechos que nos interesan primariamente son aquellos que pertenecen a nuestra propia tradición. Porque son los hechos dentro de los cuales nos movemos y vivimos, ¿sí? Es decir, son los hechos que afectan directamente nuestro ser, porque estamos conectados vitalmente a esos hechos. Cuando pretendemos con la inteligencia histórica ir más allá, el primer obstáculo que se presenta, ¿cuál es? Precisamente este de la connaturalidad. Si en lugar de querer entender los hechos de nuestra tradición histórica, donde ya nos podemos encontrar con problemas de este tipo, de cierta desvirtuación de la connaturalidad por los cambios de los hechos históricos, ¿no? Si uno quiere entender
lo que pasaba en el Río de la Plata en el siglo XIX o en el siglo XVII, pongámonos por caso, ¿no? Ahí puede que conservemos la connaturalidad, que en este caso viene dada por una tradición cultural fundada en una lengua y una fe, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos tener connaturalidad, pero si hemos perdido esa fe y la lengua que la expresa, y en la medida en que la hayamos perdido, ¿qué connaturalidad tenemos para entender el Río de la Plata en el siglo XVII? Se entiende lo que digo, ¿verdad? Ahora, si lo que queremos hacer es historia de la China en el siglo V a.C., la cosa se hace más notoria todavía, ¿no? ¿Cómo entramos en connaturalidad con los chinos del siglo V a.C.? Claro, eso no es imposible por lo que ya decía Tucídides, ¿se acuerdan? Esa condición humana universal. Hay algo que tenemos de connatural con los chinos del siglo V a.C., y es nada más y nada menos que la naturaleza humana, ¿no? Ahora, el modo de ver la realidad, el modo de vivir, el modo de pensar en el mundo y en las cosas y en los hombres, eso puede que sea distinto, y de hecho es muy distinto, ¿no? Y entonces, ahí el historiador tiene que hacer un salto para tratar de sintonizar con el hecho que trata de comprender. Bien. Estos saberes que son constitutivos nos dan un marco como punto de partida, porque tenemos que advertir que los saberes auxiliares son aquellos que nos permiten alcanzar este conocimiento, que es el propio de la historia, conocimiento de los hechos singulares y concretos del pasado humano que son relevantes para el hombre como hombre. Así como el método depende del objeto, las disciplinas auxiliares también dependen del objeto. ¿Está claro? No, eso es lo que no tenemos que perder de vista como principio. No podemos ni siquiera empezar a entender cómo una disciplina pueda auxiliar a la historia si no sabemos cuál es el objeto de la historia. Hay dos saberes auxiliares generales que son primarios para la historia, aunque uno es más importante que el otro. Y esto se puede entender fácilmente partiendo de lo que hemos expuesto acerca de las fuentes, al hablar del método, ¿no? Nos dijimos que había fuentes formales y fuentes materiales. Y hay dos disciplinas maestras, digamos, de las que el historiador tiene que servirse en relación con las unas y las otras. Con respecto a las fuentes formales, esa disciplina es la filología. Es la primera y yo diría la más importante disciplina auxiliar de la historia. Recordemos que la filología es un saber que, como su mismo nombre lo indica, parte del amor al logos, ¿no? Es decir, juntamente a la razón y a la palabra, unidas e inseparables entre sí. El filólogo, ¿a qué se dedica? A estudiar una lengua, pero no en cualquier perspectiva. Primero que nada, en principio podría ser cualquier lengua, cualquier idioma, ¿no? Pero aquellos que son objeto de especial atención de los filólogos son las lenguas en las que se han expresado grandes tradiciones históricas, precisamente. ¿Sí? Las lenguas que van asociadas a las grandes civilizaciones o las grandes tradiciones culturales. Y el filólogo no las estudia con una finalidad pragmática, es decir, no estudia esas lenguas para poder hablarlas y hacer turismo o negocios con los que las hablan. ¿Está claro? No es eso. Uno puede aprender una lengua con esa finalidad, o simplemente porque va a vivir a un país y tiene que manejar, ¿sí? Tiene que ir a hacer las compras al almacén, al supermercado. Bien. Entonces tiene que aprender, ¿sí? Lo mandan a trabajar a Holanda y tendrá que aprender algo de holandés, ¿sí? Bien. Pero eso no es filología. El filólogo estudia
una lengua histórica. Ya el objeto mismo lo relaciona con la historia. Una lengua en la que se expresa una gran tradición histórica, como puede ser para nosotros, en nuestra propia identidad, las lenguas que llaman clásicas o las lenguas bíblicas, ¿sí? El griego, el latín, el hebreo, ¿sí? Pero también lo mismo pasa con el chino clásico o el sánscrito en la India o el náhuatl para la tradición mesoamericana posterior, ¿no? Sí, ya próxima a la llegada de los españoles, etc. Bien. O el quechua para el imperio incaico y la tradición de los pueblos del imperio incauto, y así podríamos seguir, ¿está claro? Es decir, son lenguas a las que va ligada una tradición histórica importante y lo segundo que hay que añadir, una larga y compleja tradición literaria, en la que se expresa, ¿qué cosa? Esa tradición y la mentalidad de esa tradición. Porque para lo que estudia el filólogo la lengua es para entrar en eso, en el espíritu de la tradición que va asociada a la lengua. No la estudia como sistema de lenguaje, como la estudiaría un lingüista, para ver qué tipo de lengua es, cómo está constituida gramaticalmente. El aspecto gramatical para el filólogo es meramente instrumental, porque lo que le importa es la semántica de la lengua, no su estructura gramatical. O si le importa la estructura gramatical es en la medida que está vinculada a una manera de pensar, a una manera de entender la realidad, ¿no? Es decir, le interesa la semántica de la lengua, le interesa los contenidos significativos de esa lengua. Porque lo que quiere entender es la visión de la realidad que esa lengua contiene. La palabra humana es expresión de la inteligencia humana y por lo tanto está vinculada con el conocimiento de la realidad. Pero toda lengua expresa un modo particular de conocer la realidad. Eso es lo que tiene de potencial riqueza el aprendizaje de distintas lenguas, ¿no? Que nos permite entrar en comunicación desde nuestro propio espíritu con formas distintas o con matices distintos en el enfoque de la realidad. Lo cual, cuando ese enfoque de la otra lengua es más profundo y más conforme a la realidad que el propio nuestro, es un enriquecimiento de nuestro conocimiento, de nuestro saber, de nuestra inteligencia, de la realidad. El estudio del filólogo es un estudio entonces orientado sapiencialmente, porque lo que busca es entender no una lengua como sistema gramatical, ni mucho menos para el uso práctico, sino, insisto, la concepción de la realidad, la visión del mundo que está expresada en esa lengua. Y esto de nuevo tampoco por una mera curiosidad, sino para rescatar de esa visión todo lo que tiene de saber y de sabiduría. Pero ¿por qué la filología es una disciplina auxiliar de la historia? Por la sencillísima razón de que el historiador parte de testimonios acerca de los hechos del pasado que están expresados en alguna lengua. Para poder manejar con rigor esos testimonios, ¿qué debe hacer el historiador? O conocer esa lengua o valerse de alguien que la conozca. ¿Está claro esto? Si yo quiero estudiar historia de la antigüedad griega, y tengo que aprender griego. Esto es lo que estoy diciendo. Porque todos los documentos que se refieren a la historia griega, ¿en qué están? Y la mayoría en griego. No digamos todos absolutamente, porque va a haber algún documento de otro pueblo que se refiere a los griegos, ¿sí? Pero la mayor parte de las fuentes se encuentran en griego, porque son fuentes griegas. Ahora, si usted no conoce el griego, ¿cómo estudia la fuente? Bueno, lee una traducción. Momentito, caballero. La traducción no es el texto que es la fuente. No, señor. La traducción ya es otro texto.
hecho por otra persona, que pertenece a otra cultura y que maneja otra lengua. ¿Está claro? A veces la traducción es lo más alejado a la fuente que se pueda pensar. Porque precisamente si el traductor no tiene, cosa que puede pasar, si el traductor no tiene esa afinidad y connaturalidad que da el conocimiento filológico de la lengua, o sea, si no tiene saber filológico, sino meramente lingüístico, y como una especie de diccionario transpone el texto original a otra lengua, ¿no? Puede hacer zafarranchos extraordinarios, con el texto. Usted lee el texto y del original puede quedar poco y nada. ¿Se advierte lo que digo? Eso sin contar con el hecho de que el traductor pueda interesadamente distorsionar el texto, que también puede ser. Recuerdo que hace unos años con el profesor Goupil leímos un texto famoso del filósofo italiano del siglo XV, Juan Pico de la Mirandola, que es el discurso sobre la dignidad del hombre. Y lo vamos leyendo en el texto original latino y en una traducción castellana. Pero la traducción castellana no era una traducción deficiente, era una traducción horrorosa, porque el traductor deliberadamente había tergiversado pasajes enteros del texto, no ya que se había confundido. ¿Está claro lo que digo? Sino que le hacía decir al texto lo que el texto no decía, con una intencionalidad. ¿Por qué digo deliberadamente? Porque la distorsión era siempre en el mismo sentido, con una ideología determinada. ¿Está claro? Entonces usted coteja en la traducción original y se da cuenta que el traductor no está traduciendo, lo está transformando al texto, para que diga lo que él quiere. ¿Sí? Pero sin llegar a eso, la traducción puede estar hecha con mayor o menor deficiencia, casi siempre con cierta deficiencia, ¿no? O sea, en otra casa habían dicho eso de traductore traditore, ¿no? Y bueno, eso es casi inevitable, ¿no? Pero fíjense ustedes, el historiador, por lo menos, tiene que tener en su formación la lúcida conciencia de que depende de la fuente original. ¿Está claro? Alguien que trabaja en historiografía y maneja las traducciones como si fuesen la fuente, carece de todo rigor. ¿Se entiende lo que digo? Ni siquiera sabe lo que hace. El saber filológico es fundamental, entonces, ¿por qué? Porque es el que permite establecer la mediación entre la fuente y el historiador. El historiador tiene que manejar la fuente, insisto, en su lengua original. Pero para manejarlo en su lengua original, tiene que tener cierta conciencia filológica acerca de la lengua de origen. Es decir, plantearse la cuestión de lo que significan las palabras, a qué visión de la realidad se corresponde esa palabra. ¿Está claro lo que digo? Si usted encuentra la palabra latina dominus en un documento del siglo IX de la era cristiana, esa palabra puede significar muchas cosas, pero cualquier cosa que signifique es en cierta visión de la realidad, ¿no? En la que dominus tiene unas connotaciones peculiares. Dominus significa señor en latín, ¿no? Pero ese señorío puede ser de distintos órdenes, ¿sí? La palabra dominus puede estar aplicada a Dios, puede estar aplicada al que es dueño de una tierra, que es de la tierra. Y el dominus en latín es el dueño, de ahí viene dueño en castellano, ¿no? Dominus, dueño es dominus, ¿sí? Puede estar aplicado a alguien en relación a sus vasallos, un señor de vasallos, que no es lo mismo que el señor que tiene una posesión. Ahí es un señorío en relación personal, no de relación de una persona con una cosa, sino entre una persona y otra persona. Yo estoy dando un panorama de esto nada más como ejemplo, ¿sí? Esa palabrita usted no la puede entender de cualquier manera. Y cuando la traduce tiene que tener cuidado de traducirla adecuadamente en correspondencia con el contexto en que se halla, ¿sí? En algún caso será señor, en el otro será dueño, y en el otro será intraducible, porque si yo digo señor de vasallo, como es un señorío que no existe hoy día, ¿cómo traduzco eso? Ahí no tenemos la connaturalidad, ¿ven? Porque no tenemos la relación. La cosa nombrada no existe más,
Y entonces, ¿cómo la traduzco? No se puede traducir. Es lo que pasa con el término griego polis. Los griegos clásicos vivían en polis. ¿Y qué es una polis? Una polis. Si usted traduce, traición. Por la sencilla razón de que hoy día no existen las polis. Entonces no tenemos palabra para significar eso, como los griegos clásicos no tenían palabra para significar televisor. Y porque no había televisores, claro. ¿Está claro? Bueno, así como en la Grecia clásica no había televisores, en la actualidad no existen polis. Y no tenemos nombre para una cosa que no existe. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo ¿de qué? De entender lo que esa palabra significa y dejarla estar en su propia condición de término que se refiere a una cosa que no existe más, que existió en esa época pero que nosotros no tenemos, aunque usemos los derivados de esa palabra como si tal, ¿no? Como tranquilamente, política, político, no sabemos de lo que estamos hablando, pero lo decimos en un sentido que ya con el original tiene poco o nada que ver, porque político es propio de la polis, pero poleis no hay más, dije. Bien. Son ejemplos que pongo, ¿sí? Para que se advierta que la conciencia filológica es fundamental para una mirada histórica rigurosa y crítica. ¿Qué quiere decir crítica acá? Que sabe discernir entre una cosa y la otra. Cuando usted no tiene conciencia filológica, al documento lo traduce no ya lingüísticamente, lo traduce mentalmente a sus propias categorías. Y entonces pierde la posibilidad de entrar en ese mundo que usted quiere historiar. ¿Está claro lo que digo? Usted opera acríticamente un traslado de ese mundo a su propio mundo. Lo asimila a la realidad que usted vive y de la única que tiene experiencia, ¿no? Cuando lo que el historiador tiene que hacer, y esa es la mediación que le permite la filología, es salir de sí para entrar en ese otro mundo acerca del cual nos quiere hablar. ¿Se entiende? En ese sentido, el saber histórico es un saber muy exigente porque implica que uno tiene que salirse de uno mismo y pasar a una realidad humana que es otra bajo algún respecto, ¿sí? Exige una capacidad de apertura de la mente hacia horizontes que no son los que uno tiene directa, experiencialmente, vivencialmente. Y eso es difícil. La filología es la que media lo que podríamos llamar una connaturalidad participada. Yo no soy un griego del siglo V a.C., pero a través del conocimiento profundo de las fuentes griegas del siglo V a.C. y de la filología griega, puedo adquirir cierta connaturalidad por participación. ¿Quién media esa participación? La lengua. La que me hace participar de ese mundo es la lengua en la que se expresó ese mundo. ¿Está claro? Si yo soy asiduo lector de Píndaro, de Esquilo, de Sófocles, de Platón, entonces, de alguna manera, y me abro a ese espíritu, ahí está lo otro, sin lo cual no se da esa... Entonces, puedo adquirir cierta connaturalidad por participación con la Grecia del siglo V, IV antes de Cristo. Si no, de ninguna manera. Eso no se adquiere visitando las ruinas de Atenas. No. Hay disciplinas asociadas a la filología, que son, las menciono, la diplomática, que ya la nombré en clase pasada, ¿no? Dora me preguntaba por la etimología al final de la clase, que yo no le supe contestar, pero diploma en griego viene simplemente del término que significa dualidad, dos, y se refiere simplemente a que los pliegos suelen estar doblados, ¿sí? Un diploma es eso, es un pliego
doblado por la mitad, ¿no? Es simplemente eso, solamente. Como la mayoría de las cartas antiguas tienen esa forma, a eso se refiere lo de diploma, que es un término técnico para referirse a cualquier soporte escriptorio con una inscripción que venga del pasado, ¿no? Eso es un diploma. Siempre y cuando el soporte no sea monumental, es decir, arquitectónico, ¿no? Ahí, eso ya no es un diploma, sino una inscripción. ¿Sí? Los diplomas son los textos escritos sobre un papiro, sobre un pergamino, ¿no? Sobre un papel, eso es un diploma, ¿no? No, en cambio, un texto inscrito sobre un palacio, el muro de un palacio, un mojón que está en un camino o un sepulcro, ¿sí? Esos son inscripciones, ¿verdad? Bien. La diplomática, como dijimos, ¿qué hace? Con todo escrito del pasado, siempre que no sea inscripción, insisto, lo que hace la diplomática es, primero, datarlo, es decir, de qué época es, ¿sí? ¿Cuándo se escribió esto? Para llegar a eso también entra una serie de disciplinas auxiliares, ¿está claro? De las cuales el conocimiento de los tipos de escritura, los tipos de letra que se han usado, ¿sí? Y los tipos de material sobre los que se ha escrito es fundamental. O sea, usted tiene que tener un registro amplio de todo esto que acabo de decir, ¿no? Tipos de escritura, tipos de letra de cierta escritura, tipos de soporte escriturario. Si usted no tiene la correlación entre estos tres rasgos y las épocas históricas, o sea, la cronología, es imposible datar un diploma, ¿sí? Pero no basta con datarlo. ¿Qué otra cosa tiene que estudiar la diplomática? Y la autenticidad del texto, ¿se da cuenta? El texto puede estar firmado o no estar firmado, estar atribuido a un autor o no. Pero la atribución puede ser auténtica o apócrifa. ¿Está claro? ¿Es auténtico o no es auténtico? Eso es lo otro que tiene que establecer la diplomática. Y ahí de nuevo hay que recurrir a una comparación. Si usted no tiene ningún otro registro de esa persona, ¿cómo sabe si es auténtico o no es auténtico? Bueno, la cronología puede estar asociada, porque si el autor vivió en el siglo V a.C. y el diploma es del siglo X a.C. y no puede haber sido de ese, ¿no? Lógico. No, se escribió 5 siglos antes, mire. Este no vivía todavía, claro. Entonces, no encaja la cronología, ¿se ve? Pero, si es de la época, usted tiene que tener otros parámetros para medir la autenticidad, ¿no? Ahí es donde entra lo que se llama la crítica textual, que ya mencionamos también en la clase pasada, ¿verdad? La crítica textual, que es crítica externa y crítica interna. En esto no me voy a detener ampliamente, pero la crítica textual es una disciplina también compleja, rigurosa, cada una de estas disciplinas tiene sus reglas propias, sus leyes, digamos, sus principios, ¿no? Que como son artes para llegar a una determinación de algo singular y concreto, son principios en general de necesidad moral, no de necesidad metafísica o física. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son principios absolutos. Son principios según lo que los hombres solemos hacer, lo que es más probable en el quehacer humano. ¿Se ve lo que digo? Por ejemplo, hay un principio, la crítica textual lo que hace es reunir todas las variantes manuscritas que haya sobre un determinado texto, manuscritas o impresas, después puede ser lo mismo, sí, después de la imprenta. Todas las variantes manuscritas o impresas que hay de un determinado texto desde que se compuso en adelante, y procurar establecer el texto más fiel al original, que puede existir o no existir. Para los textos más antiguos no existe nunca el original, existen solamente copias y copias de copias. ¿Está claro? De ahí lo que surge es lo que se llama una edición crítica. Hay colecciones que se dedican a editar críticamente fuentes históricas. ¿Está claro? Como la famosa colección se llama Monumenta Germaniae Historica, monumentos históricos de Germania, ¿no?
Esa colección que se inauguró en el siglo XIX es una colección monumental, en coincidencia con el título, con montones de volúmenes, pero ¿a qué se dedican los que trabajan en la colección? Generación tras generación, a hacer ediciones críticas de los documentos. O sea, van al texto original si lo hay, que en este caso está muchas veces, ¿sí? Entonces, las capitulares de Carlomagno, ¿está claro? Que son las leyes publicadas durante el reinado de Carlomagno, ¿no? Bueno, se conservan en general en el texto original. Entonces usted tiene que ubicar dónde está y hacer lo que se llama la recensión del manuscrito original. Porque el manuscrito original hay que leerlo, ¿o no? Usted tiene un manuscrito, sí, que es en ese caso es como un pergamino con un montón de letritas encima, ¿sí? ¿Y eso qué dice? Hay que leerlo. Si usted hace una lectura completa del texto y lo transcribe, lo que hace es una recensión del texto, ¿sí? Esa lectura ya puede implicar un trabajo del que la hace. ¿Por qué? Porque puede haber partes del texto que estén confusas. ¿Está claro lo que digo? El copista pudo haberse olvidado de alguna letra. ¿Y qué escribió acá? O se salteó una sílaba entera, o se salteó una palabra. Y la frase no hace sentido completo, y hay que hacer una conjetura. ¿Qué dice esta oración? ¿Está claro lo que digo? Porque el copista es un hombre que está copiando mientras le dictan, y es infalible, y no. ¿Se da cuenta? Aunque usted tenga el original, se crean problemas, ¿se entiende? Ahora, cuando usted tiene copias y copias y copias de copias, ahí aparecen las variantes. Entonces, ¿y cuál es la variante que corresponde al original? Hay reglas pensadas para que la fijación de la variante original sea lo más objetivo que sea posible. ¿Está claro? Por ejemplo, hay una regla que se llama de la lectio difficilior. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted tiene en una familia de manuscritos una versión, en otra versión, variante A, variante B. La variante A es más fácil de entender que la variante B. La regla que dice que hay que preferir como original la versión más difícil. ¿Por qué? Porque es más probable que el copista haya facilitado la lectura a que la haya complicado. Y es más probable, claro, sí. El copista, ¿qué trata de hacer? Si se encuentra con algo... Fíjese que el copista no necesariamente entiende del todo lo que está copiando, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Entonces, si hay una frase compleja, difícil, ¿no? Ardua para la inteligencia, ¿qué es más fácil? ¿Que el copista la deje tal cual o que espontáneamente, sin quererlo, la simplifique? Esto segundo. Fíjese que pasa incluso en las conversaciones, ¿o no? Uno dice una frase muy, muy compleja, una oración demasiado compleja, y el otro entendió una cosa simplificada de lo que uno dijo. No entendió todo lo que uno dijo. Cierta complejidad de la frase le pasó por alto. ¿Se ve? No voluntariamente, sino espontáneamente. Entonces, pero ¿eso es necesariamente así? Eso es lo que yo les decía hace un rato. Es decir, no son principios de necesidad metafísica o de necesidad física, sino de necesidad moral a lo sumo, porque es lo más probable eso, ¿no? No es seguro que haya pasado eso. Pero si uno tiene que atenerse al modo habitual de hacer los hombres las cosas, lo más fácil es que el copista haya facilitado, no que haya puesto una frase que es más difícil de entender. Sí, el historiador tiene que manejar todo esto. Miren, el historiador no necesariamente tiene que ser un crítico textual, porque si no, claro, ser historiador sería imposible, se da cuenta. Pero si el historiador carece de el discernimiento crítico de que las fuentes que maneja están sujetas a esto, es un historiador sin rigor. Por más que acumule datos y acumule erudición. ¿Se entiende lo que digo o no? Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Nosotros estamos preparando ahora para el próximo curso, es un curso sobre Leonardo da Vinci, ¿sí? Bien. Él
Usted puede leer una noticia, bueno, en el siglo XIX se halló, en el siglo XX, perdón, siglo XX, se halló un documento importante, una carta escrita por Leonardo al sultán Turk. Esa carta es una carta escrita por Leonardo da Vinci. Si el historiador tiene un mínimo de discernimiento crítico, se va a preguntar qué cosa. Primero si es un original de Leonardo, ¿no? Lo que se halló. Si hay alguna otra documentación que diga que pudo haber escrito eso. Y después puede hacer la crítica interna, o sea, si el contenido de la carta se corresponde o no con el estilo de Leonardo, con la mente de Leonardo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pero todo eso que es la crítica del texto, él lo tiene que, aunque no lo haga él, tiene que saber que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Que no es que porque se encuentra por ahí algo que dice que es de, alguien dice que es de Leonardo o el que lo copió, que esto es una copia incluso en caligrafía turca, así que no, obviamente no es el original de Leonardo, ¿está claro? Y no tiene original esa carta. Entonces, ¿queda la duda o no? Y en principio, ¿es o no es? O esto lo inventó alguien y se lo atribuye a Leonardo da Vinci, ¿está claro? Cuando usted no tiene en su formación incorporado el hábito de la crítica textual, de la diplomática, etcétera, cualquier hallazgo documental le da lo mismo, ¿no? Y encima parece que se reviste de erudición porque cita fulanito halló en tal época tal documento y entonces aparece este dato. Bien, pero ¿es un dato fehaciente o no? ¿Fehaciente qué quiere decir? Que hace fe, que es digno de fe. ¿Es un dato fehaciente o no? La crítica textual, la crítica literaria también, que es, fíjese, cualquier texto que uno se encuentra pertenece a algún género, ¿no? Y está sujeto a las leyes del género. Una cosa es una carta o epístola oficial, otra cosa es una carta privada, por ejemplo, ¿no? ¿Uno puede leer lo mismo una cosa que la otra? ¿Tiene el mismo alcance? No. ¿Por qué? Y porque son documentos de distinto género literario. ¿Se advierte? Una cosa es la correspondencia privada, otra cosa es la correspondencia pública. Y cuando uno lee el texto, tiene que estimarlo o apreciarlo según el género al que pertenece. ¿Se ve esto o no? Y lo mismo si es una obra literaria cualquiera. En el estudio de fíjate, todas estas cosas son cosas con las que está familiarizado cualquiera que estudie con rigor la Sagrada Escritura, ¿no? En los estudios bíblicos aparece todo esto. Porque estamos estudiando textos, ¿o no? Y si estudiamos textos, hay que partir de acá. ¿Se ve? Y hay que usar de la filología también, y por supuesto, porque si usted no sabe hebreo bíblico y no sabe griego bíblico, ¿cómo estudia seriamente la Sagrada Escritura? Bien. Y después está el arte exegética, que es lo más difícil de todo. Porque teniendo en cuenta toda la crítica, ¿usted después qué tiene que hacer? Entender el documento. Y entenderlo objetivamente. ¿Qué dice esto? ¿Qué es lo que dice? Y ahí es donde tiene que ejercer eso que se llama exégesis. La búsqueda del sentido propio y objetivo del texto. No lo que yo le quiero hacer decir, lo que dice. ¿Se ve? Bueno, y la exégesis es un arte dificilísimo. Digo, es un arte expresamente, ¿sí? No hay ciencia exegética. La ciencia es un arte porque su objeto es llegar a ¿qué? A producir cierta cosa. Claro, es un arte intelectual, ¿eh? ¿Qué es lo que procura como fruto? La captación del sentido original, objetivo del texto. ¿Está claro? Eso es lo que tiene que encontrar el exégeta. Y el historiador que maneja un documento, tal cual. ¿Se ve? Acá dice esto. Muy bien. Para todo esto la filología es la base. Pero hay otro saber fundamental, dije, que tiene que ver no ya con las fuentes formales, sino con las fuentes
materiales, y esa es la arqueología. ¿Está claro? Dije que son dos pilares auxiliares de la historia, pero uno más importante que el otro, la filología más importante que la arqueología, y enseguida voy a decir por qué, ¿no? Porque la lectura de las fuentes es lo primero para el saber histórico. A través de la exégesis uno lee las fuentes, y leyendo las fuentes puede llegar a un juicio sobre los hechos. La única manera, ¿está claro? Pasó esto, no pasó esto otro, esto fue así, esto fue así. ¿Cómo puedo llegar a eso? A través de la lectura de las fuentes. Las fuentes formales. Las fuentes materiales, ¿de qué decir? Las fuentes materiales me prestan indicios. Indicios. Y por eso son materiales como fuentes. ¿Qué es un indicio? Un indicador de. ¿Está claro? Una marca. Porque las fuentes materiales son restos materiales de la realidad histórica. ¿Está claro? Restos materiales de todo tipo. Naturales. ¿Está claro? Como pueden ser las huellas que deja cualquier fenómeno de la naturaleza, ¿no? Terremoto, o no sé, la erupción del Vesubio en Pompeya, ¿no? O los mismos restos humanos, ¿está claro? O restos artificiales, es decir, cosas hechas por el hombre. Desde los utensilios que encontramos en los sepulcros prehistóricos, por ejemplo, ¿no? Hasta las pirámides de Egipto. ¿Se ve? Y tenemos restos materiales ahí de la actividad humana, ¿verdad? ¿Indican algo? Y por supuesto, sí. Cuando ustedes encuentran un resto de la actividad humana, es que por lo menos por ahí ha pasado el hombre, ¿no? Eso. Si usted encuentra las pinturas de la cueva de Altamira, y eso algo significa, ¿no? Es indicio de algo. Es indicio de que ahí hubo seres humanos, ¿no? Porque eso es obra humana. Pero el problema de la arqueología es que el indicio respecto del saber histórico es puramente material. ¿Qué quiero decir con esto? Le falta la forma para llegar a un juicio histórico. Porque usted por el solo hallazgo material ni siquiera sabe qué es eso. ¿Está claro lo que digo? O lo sabe por saber vulgar, como por ejemplo si usted se encuentra restos humanos y reconoce que son humanos, ¿no? Aunque en algún caso podrá ser que no se pueda reconocer a simple vista y entonces requerirá un análisis más riguroso, ¿verdad? Y hay que recurrir a una disciplina auxiliar que permite hacer la identificación del hallazgo. ¿Se entiende? Hace unos años en España, en Andalucía estaban haciendo una excavación para una obra y se encontraron con una serie de restos y enseguida saltó uno a decir que eran restos de fosas donde habían sepultado a republicanos fusilados después de la Guerra Civil, ¿sí? Y cuando los forenses hicieron el examen eran restos animales. Bien. Entonces usted dice que a veces es una grosería ideológica, torpe, pero los historiadores a veces transmiten esas cosas. Si no son responsables o si son ideológicamente interesados, ¿se da cuenta? Bien. El problema acá es que el resto material de suyo no habla, usted lo tiene que hacer hablar. ¿Se ve? Y que sea ya es cuestión de lectura, hay que leer ¿qué es esto? Eso es un cuchillo. ¿Y qué es un cuchillo? Eso es una punta de flecha, perfecto. Eso es una pirámide, como decíamos el otro día, ¿no? ¿Y qué es una pirámide? Allá cuando la cosa es más compleja, ya usted se da cuenta que el resto material no habla por sí solo, ¿no? Claro. Una pirámide.
Bueno, pero examinamos la pirámide y adentro está el sepulcro del faraón. Entonces es una sepultura. Semejante monumento es una sepultura. Usted puede pensar sensatamente que es nada más que una sepultura eso, porque que esté aquí dentro contenido el sepulcro del faraón es una cosa, decir que eso es simplemente una sepultura. Si yo quiero entender qué es eso, dependo de qué, y de las fuentes formales, porque si los antiguos egipcios no me explican qué es eso, ¿de dónde voy a sacar yo qué es eso? De nuevo está el problema de la connaturalidad. ¿Tenemos una cosa parecida nosotros? Y no, ni remotamente. No existe nada que se asemeje a eso, ni de cerca. Sí, bueno, hay quien se hace sepulcros muy grandes. No, como una pirámide egipcia, no. ¿Está claro? Una cosa es que haya un sepulcro un poco ampuloso, monumental, un mausoleo, qué sé yo, un poco grande, y otra cosa es una pirámide egipcia. ¿Está claro? No es así. Entonces usted, si quiere entender de qué se trata, depende de qué, de la fuente formal. Pero hay otro peligro de la arqueología que hay que despejar de entrada, y es que la arqueología me proporciona un indicio. Pero no hay que caer en lo que podríamos llamar el materialismo arqueologista, que consiste en sostener que si no encuentro el indicio material, eso no pasó o no existió. ¿Está claro? Yo no encuentro el sepulcro de Alejandro Magno, entonces Alejandro Magno no existió. Es insensatez eso, ¿se da cuenta? No tengo prueba de que haya existido porque no tengo los huesos de Alejandro Magno. Mire, eso es varias veces insensato, ¿no? Primero que nada, porque si hubiese un sepulcro que dijese, este es el sepulcro de Alejandro Magno, usted le tiene que creer al que escribió ahí que ese es Alejandro Magno, ¿o no? Y sí, claro, sí. Primera cosa. Pero además, las fuentes formales de diversa procedencia y de diverso origen atestiguan con toda claridad que existió Alejandro Magno. ¿Se ve? Y por último, según el saber de sentido común, ¿puede no tenerse noticia de dónde está sepultada una persona o no? Tranquilamente. ¿Sí? ¿Se puede haber perdido la memoria histórica de dónde se lo sepultó? Tranquilamente. ¿O se lo puede haber trasladado de un lugar a otro secretamente para esconder los restos? También puede ser. ¿Y eso significa que no existió? No. Bien. Pero el materialismo puede llegar al extremo de lo que podríamos llamar un fetichismo arqueologista, ¿no? O tengo la prueba material o la cosa no pasó. ¿Se advierte lo que digo? Bueno, en ese tipo de insensateces incurrió el positivismo historicista o historiográfico a lo largo del siglo XVIII, XIX en gran escala, y en particular ensañándose con los temas bíblicos, ¿no? ¿Está claro? De esto que cuenta la Biblia no hay ningún resto material, entonces no pasó, es todo un invento, es todo una macana. ¿Se da cuenta? Hay un trabajo muy bueno, un librito, pero es un librazo por su contenido, de un arqueólogo norteamericano llamado Pritchard, que se llama La Arqueología y Antiguo Testamento, ¿sí? Y Pritchard muestra ahí cómo los descubrimientos arqueología y Pritchard, P-R-I-T-C-H-A-R-D, Pritchard desarrolla ahí la temática de cómo los hallazgos arqueológicos, a medida que van progresando, van mostrando una plena convergencia con los datos bíblicos, de manera que cosas que se había dicho, esto no pasó, y mire, ahora tengo la prueba material de que lo que dice la Biblia sí pasó. ¿Está claro? ¿Pero pasó porque tengo la prueba material? No. ¿Se entiende? Se puede abusar de eso también, ¿eh? Ojo. Porque no es que pasó porque yo tengo el hallazgo material. El hallazgo material, después de la negación materialista, muestra la insensatez de la negación materialista, nada más. ¿Está claro? Que sigue siendo insensata aunque no esté el hallazgo material.